un minuto. Estamos en el video de un minuto. Trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ay, yo quería Primicias poner Ministries la pizarra. ¿Te la presenta puedo? Aquí hay, ahí al lado de la nevera. Sí. Esta es Al lado del refrigerador hay una Primicias cortina Ministries ahí, negra, con la para pastora acá. Selmalí Y la- Descartes. No, una sola. ¿Quieres una iniciarte en las raíces Bueno, hebreas, pero me no buscas sabes ahí en mi cómo? bolso. ¿No sabes aún cómo hacer la transición de tu actual creencia a las Aquí mismo. raíces hebreas? ¿Quieres conocer la verdadera identidad del Mesías? Estas y otras inquietudes más serán respondidas a través de la siguiente enseñanza en Primicias Ministries. Bendiciones y shalom. Te habla la pastora Selmalí Descartes desde acá desde Primicias Ministries. Confiamos en que salgas de aquí edificado espiritualmente. Bendiciones. A continuación, otra enseñanza de Primicias Ministries. Ok, vamos A live. continuación, Estamos live. Bendiciones y shalom desde acá, desde Primicias Ministry. Les habla la pastora Selmalí Descartes. Estamos estudiando nuestros primeros pasos en las raíces hebreas. Y estamos hoy en la clase número 16. Y una clase que vamos a tocar unos puntos que por lo general no se tocan dentro del cristianismo de la manera correcta, sino que se pasa por alto ciertos puntos que son necesarios tocar en relación al Antiguo Testamento y en relación a los sacrificios, en relación a por qué era necesario hacer un cambio del pacto anterior al pacto nuevo. ¿Qué quiere decir eso y por qué se hizo realmente? Vamos a orar todos allá en su casa en el nombre poderoso de nuestro Yeshua HaMashiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, eterno, poderoso Rey, soberano, amo del universo. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach, llegamos delante de tu presencia con el anhelo ferviente de estudiar tu palabra y de prepararnos como pueblo santo tuyo. Prepararnos como siervos, servidores en tu casa. Te damos, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza. Y te pedimos, Ruach HaKodesh, que se mueva tu Ruach, tu espíritu se mueva en medio de esta clase, trayendo, Señor, un avivamiento por conocer la Torah, un avivamiento por obedecerla, un avivamiento inclinando nuestro corazón al conocimiento de la verdad y a la revelación de estos tiempos, a la revelación del Ruach HaKodesh en estos tiempos. Trae esa revelación, abre nuestros ojos, despierta nuestros oídos, Señor, y que podamos discernir en el nombre de Mashiach, discernir que estos son tiempos de restauración, de refrigerio para la casa de Israel y para la casa de Judá. En el nombre poderoso de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bien, en la clase anterior, la clase número 15, dejamos establecido y probamos por la Torá, por la Taná, tres eventos muy relevantes y necesarios de entender para este tiempo. Que tenemos que entender esos puntos. Si queremos comprender la razón de por qué en raíces hebreas ha habido
ha habido, por así decirlo, como un impacto en el cristianismo por causa del estudio de las raíces hebreas. Y una de las cosas que aprendimos en la clase número 15, la clase del jueves, es que número 1, que Elohim dividió el reino de Israel en 2 casas. Eso quedó establecido. La casa de Judá, que está compuesta por 3 tribus, y esto es importante que lo apunten: la casa de Judá, la casa de Benjamín y la casa de Leví. ¿Okay? Eso lo dejamos establecido. O sea, Judá, sabemos que son los judíos. Benjamín, el hijo más pequeño de Jacob, a quien Judá prometió cuidarlo, mantenerlo cerquita de él, por causa de que Judá vio a su papá sufrir mucho cuando José, pues, fue supuestamente muerto, se le dio muerte por medio de un animal, ya sea un león, lo que haya sido. Eso es lo que ellos creían. Pero usted y yo sabemos que fue que los hermanos de José le tenían envidia por causa de las profecías, y entonces quisieron darle muerte a su hermano. Cuando nace Benjamín, que nace después de José, Judá promete a su papá nunca abandonar a Benjamín, sino cuidarlo de una manera muy fuerte, muy protectora, para que no le pasara lo mismo que le sucedió a José. Entonces, luego tenemos la casa de Leví, que fueron escogidos en lugar de los primogénitos de Israel, para que fueran ellos los que llevaran el sacerdocio, el cargo del sacerdocio. Así que esas tres casas, pues son las que componen la tribu de Judá. Bien. Y luego también hablamos de la casa de Israel. ¿Qué componen la casa de Israel? Sabemos que Judá está compuesta por, los judíos están compuestos por los levitas, por Benjamín y por la tribu de Judá. Sí. Amada, si puedes cerrar para que yo se quede allá. Sí. Es mi perrita, que ella, cuando yo empiezo a dar esta clase, eso es como si le pusieran, no sé, una pastilla de gozo. Y tuvimos que encerrarla. Bueno, y lo otro ahora es que vamos a tocar la casa de Israel. Entonces, la casa de Israel está compuesta por las 10 tribus del reino de Israel, y se le conoce además, y dejamos establecido esto en la clase anterior, en la clase número 5, se le conoce además por el nombre de Efraín. O sea que cada vez que nosotros leamos sobre Efraín o la casa de Efraín, pues sabemos que se trata de la casa de Israel. También se conoce por el nombre de José. Así que cada vez que veamos en la escritura, diga, cada vez que leamos la casa de José, se refiere a la casa de Israel. Entonces, estas 10 tribus, sabemos que se le entregaron, el eterno Adonai se las entregó a Jeroboam, ¿okay? Quien reinaría sobre ellas como rey político, pero no sacerdotal. Eso lo dejamos claramente. Entonces, vamos a ver aquí un momentito. ¿Me ayudas aquí? Para que podamos entender esto. Esto es Judá. Judá tiene a Benjamín,
y tiene a Leví. Lo estoy poniendo de esta manera para que entienda. Y luego está Israel. Israel. ¿Ok? Así se dividió el reino de Israel. Aquí 3 tribus y acá 10. Pero pudiéramos decir que lo más importante es que aquí hay 2 casas, 2, que son 2 aquí y 10 acá. Esa es la tribu. Ahora, Israel iba a reinar sobre ella Jeroboam. De manera política. Ok. El rey iba a ser Jeroboam, pero a nivel político. Judá iba a tener aquí el sacerdocio. Sacerdocio. ¿Qué? Que quiere por medio de Leví. ¿Okay? Quiere decir que lo que nosotros no entendemos y en el cristianismo no se entiende es que Judá representa la religión. Y aquí representa el reino. Wow. Como en el cristianismo no se enseña esto, lo ligamos. Y al ligarlo viene el problema de no entender cuándo está operando el sacerdocio. Si opera aquí o opera acá. No, el sacerdocio opera en Judá. Por eso es que el Eterno dice, lámpara he dejado en Jerusalén. Lámpara he dejado en Jerusalén. O sea, la lámpara es la Torá. Amén. Okay. Israel no. Israel es el gobierno. Israel es políticamente hablando. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque a Jeroboam el Señor le dijo, te voy a dar 10 tribus y tú reinarás sobre ellas, pero tú subirás a servirme a mí con las 10 tribus a Judá. ¿Qué es lo que hizo Jeroboam? No subió a llevar las 10 tribus a Judá. Él se quedó aparte en el norte. Él se quedó en el norte. Le levantó dioses ajenos a las 10 tribus. Las metió en idolatría. Y Judá se quedó fiel a la Torá. Ese es el problema hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque entonces el Eterno No se ve, no. no se puede completo. Simplemente Torah. Porque entonces, esta es la Torá. Torá. ¿Por qué? Porque entonces el Eterno, como Jeroboam no cumplió el pacto que Dios hizo con él, sino que alejó a las 10 tribus y las metió en idolatría y les puso dioses ajenos y le consiguió 2 toros y le dijo, estos toros fueron los que te sacaron de Egipto. Pues entonces se separa de Judá, se separa de la Torá, se separa del sacerdocio levítico que Dios le había dado a Judá
y se independiza, lo que da como consecuencia la disciplina de Dios y el juicio. Y es aquí que las 10 tribus de Israel son esparcidas por el mundo entero, mientras que Judá por el momento se queda fiel a la Torá. Que como sí permitió la idolatría y sí se desvió Judá, eventualmente termina como Israel, regado por el mundo entero. ¿Qué está haciendo el Eterno ahora? Restaurando la casa de Judá y la casa de Israel. Eso a través de Yeshua HaMashiach, quien es la Torá viviente. Si esto no se tiene claro, usted no va a entender el movimiento de raíces hebreas. Espero haber... Esta fue la clase del jueves pasado. Al menos lo que intenté dar. Porque si no estuvieron bien pendientes, pues se pierde realmente la esencia del mensaje. Espero, yo decidí ponerlo en una pizarra, porque de esta manera se ve con claridad lo que sucedió. Judá representa el sacerdocio, la religión que Dios le entregó a Israel. E Israel representa el gobierno de la nación, que también Dios la entregó por medio de la Torá. Dios entrega por medio de la Torá el servicio levítico y entrega a la misma vez la manera de gobernar a una nación o al pueblo de Dios. Las dos cosas. ¿Tenemos una religión? Se supone que sí, que tenemos una religión. ¿Quién la provee? Judá. Leví la provee. ¿El Señor provee también un reino? Sí. Políticamente hablando, ahora mismo las Kehilá, las 10 tribus de Israel, están siendo gobernadas por medio de la Torá. Y esperamos a un rey que se llama Yeshua HaMashiach. Y eso es lo que Dios, el eterno Adonai, Elohim, está preparando ahora mismo. Eso es lo que está preparando. Porque tiene que venir la restauración de todas las cosas. ¿Dónde dice eso? En Hechos, capítulo 2. Habla de la restauración de todas las cosas. Yeshua HaMashiach no regresa a la tierra. Así mismo dice la Escritura. Porque no vendrá Yeshua HaMashiach hasta que venga la restauración de todas las cosas. ¿Cuál es la restauración de todas las cosas? ¿Cuál es el refrigerio de lo alto? Esto que está pasando ahora mismo. Este mover que se trae el Eterno en estos tiempos. Judá se está convirtiendo a Yeshua HaMashiach. Sí, montones de judíos. Es más, la gran mayoría de los rabinos saben que Yeshua es el Mesías y lo están esperando. ¿Y Israel está siendo restaurada? Sí. Dios está recogiendo toda la gente que pertenece, cada uno de ellos, a una de las tribus. Y lo está haciendo el Señor por medio del movimiento de las raíces hebreas. ¿Okay? Quiere decir que el Señor en este tiempo se está deshaciendo de la iglesia gentil cristiana. No existe, no está en la Escritura, no está ni siquiera en Apocalipsis. ¿Okay? Por eso dice, escógeme 12,000 de Judá, 12,000 de Efraín, 12,000 de José, y te va mencionando las 12 tribus de Israel y sacando 10,000 de cada uno de ellos para predicar el evangelio, el mensaje, ¿okay? El mensaje del evangelio para predicarlo en la tierra durante la tribulación, lo cual implica que la iglesia gentil no va a ser sacada de la gran tribulación por medio de un rapto, porque no existe tal cosa. Wow, creo que he dado una clase. Wow. Cosa fuerte, concentrado. He dado una clase, pero hasta ahí llegué con todo lo que he enseñado.
hasta la clase número 15. Ahora vamos a entrar en la clase número 16. ¿Ok? En la clase. Bien. Entonces, después de recordar que Jeroboam tenía instrucciones dadas por el Eterno de llevar a las 10 tribus de Israel cada año a celebrar la fiesta del Eterno a Jerusalén, y no lo hizo porque Elohim le entrega, él tenía que subir a Jerusalén porque Elohim le entrega el ministerio de representar el reino de Israel y el sacerdocio por medio de la tribu de Leví. ¿Okay? Elohim le entrega a Judá el ministerio de representar el reino de Israel y el sacerdocio por medio de la tribu de Leví. Y esto hay que entenderlo, que el Señor viene y dice, ok, tú sabes, yo le voy a entregar a Judá el ministerio sacerdotal. Eso es lo que sucede. Judá se mantiene como una tribu que gobierna a toda Judá y a toda Benjamín por medio de la Torá, de las instrucciones de la Torá, juntamente con el sacerdocio levítico. Por eso es que cuando Yeshua habla o las escrituras nos mencionan un reino sacerdotal, se está refiriendo más bien al ministerio de Judá. Y por eso es que nosotros muchas veces al enseñar sobre las raíces hebreas, ¿qué es lo que nos dicen? Pero ustedes son judíos, porque ellos consideran, o no se les enseñó en el cristianismo, que tanto las tribus de Israel como Judá tienen una religión en común, que es, si vamos a ver, el judaísmo. Pero cada cual pertenece a su tribu como tal. A su tribu como tal. ¿Okay? No es que el judaísmo, la religión sacerdotal no es solamente la religión de Judá. No, es la religión de todo el pueblo de Israel. ¿Ve? Entonces, si no se entienden estos conceptos, no están claros, no podemos entender que no estamos judaizando. Que no estamos judaizando. No lo podemos entender. Porque eso no es de Judá. Eso es de todo Israel. ¿Comprende? Ahora, Judá hizo su función. Se mantuvo lo más que pudo. Lo más que pudo. Pero tarde o temprano termina con la misma disciplina. Y lo dice la Escritura, que las dos casas cometieron el mismo pecado. Usted se lo ha leído en la Escritura. Digo, si ha sido un lector de la palabra de Dios, se ha encontrado con eso. ¿Okay? Que cuando el Señor dice, porque la hermana hizo lo mismo que la otra, la hermana mayor hizo lo mismo que la hermana menor, lo dice, ¿sabe? Refiriéndose a Israel y Judá. Cometieron las mismas fechorías. ¿Cuál fue la fechoría? Bueno, que invalidaron el pacto. Rompieron el pacto. Ay, sí, gracias, bájala. Ponlo en 70, por favor, que hace calor. Entonces, vayamos por ahí. Espero, amado, que yo me esté dando a entender, que yo me esté explicando bien. Porque estas cosas son difíciles de explicar. Son difíciles. Entonces, yo me preocupo cuando yo no puedo explicar bien estos conceptos espirituales que trascienden a una profundidad en las Escrituras, que es la razón por la cual muchos creyentes en el cristianismo pues están perdidos en el espacio. Conocen la Escritura, pero doctrinalmente y por arriba. No conocen de historia realmente y lo que ha venido sucediendo a través de la historia con el pueblo de Israel, sino que se crearon una religión nueva, el cristianismo. El cristianismo sí tiene ciertos fundamentos de la Torá
pero no tienen la revelación completa de la Torah en cuestiones de cuál es verdaderamente la idea del Eterno a llevarnos por la Torah, en el nombre de Mashiach. Bien, vamos a continuar recordando esto, que la tribu de Leví fue escogida por el Eterno en lugar de los primogénitos de Israel. Porque ustedes bien saben que Dios había escogido a los primogénitos de Israel para que le sirvieran a Él como levitas. Pero luego los primogénitos le fallan al Eterno, desobedecen al Eterno, a Elohim, el Dios de Israel, y el Señor decide quitarles el ministerio sacerdotal a los primogénitos. Esto también es importante para entender el mover de las raíces hebreas. Es importante. Por eso es que usted luego lee en la Escritura cuando dice de los primogénitos, rescátamelos. Quiere decir que ya los estaba eliminando, había que pagar un precio por el rescate de ellos para que quedaran libres de pecado. Mira qué interesante. Pero bueno, no vamos a ir para allá, porque si nos tiramos para allá, pues tendríamos que ir a través de muchos versículos bíblicos y nos perderíamos la línea que estamos tratando de llevar. Vamos para Números, capítulo 3, versículo 12. Dice que luego de él desechar a los primogénitos, él escoge la tribu de Leví. Quiero decir que a la tribu de Leví pertenecía Aarón, era levita, pertenecía a la tribu de Leví. Moisés pertenecía a la tribu de Leví porque Moisés y Aarón eran hermanos. Miriam era una levita porque pertenecía, era hermana de Aarón y de Moisés. Creo que Jeremías también era. Hay una lista que de siervos de Dios, de profetas, que luego surgieron profetas y sin nosotros saberlo, esos profetas que fueron levantados pertenecían a la tribu de Leví, porque la tribu de Leví fue la que el Eterno escogió en lugar de los primogénitos, porque los primogénitos desobedecieron la Torah y la palabra del Eterno. Voy a hacer una parada aquí. Mira, amados hermanos, en él no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Dios, el Elohim, no ha cambiado la manera de él ser. ¿Qué implica esto? Que cuando él dice que cumplamos Torah, hay que cumplirla. ¿Qué implica esto? Que si usted es desobediente, el Señor lo quita, lo elimina. Eso de que Dios es amor y Dios no nos disciplina, hermano, eso es una mentira. Nosotros tenemos que obedecer al Eterno, lo que el Eterno diga, porque tenemos ejemplo en la Escritura de que todo aquel que no obedeció la palabra del Eterno, el Eterno lo cortó, el Eterno lo quitó, el Eterno lo eliminó. Y eso es algo que nosotros como que no podemos entender, no, porque Dios es bueno y Dios no va a hacer nada así. Eso fue en el Antiguo Testamento, no, amado. Hasta hay un corito que usted se memorizó. En Dios no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. No hay Dios como tú, ni obra como tus obras. El mismo que fuiste ayer, eres hoy. Será siempre. Lo cantábamos una y otra vez, una y otra. ¿Por qué se nos metió en la cabeza luego que Dios cambió? Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Hay unas leyes, hay una manera de servir al Eterno. Y si salimos de ahí, desobedecemos a Él. Y si lo desobedecemos a Él, nos descalificamos como levitas. Y ese es el punto al cual yo quiero llegar. ¿Ok? En el capítulo 3, versículo 12, dice: con esto tomó a los levitas
de entre los israelitas en lugar de todos los primogénitos. El primer fruto del vientre entre los israelitas, los levitas, serán míos. Creo que así dice, léemelo, porque esto está un poco confundido. He aquí yo tomado a los levitas entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Ese está mejor. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues los levitas. Dios había escogido a los primogénitos de Israel para ser levitas. Había escogido a los primogénitos. El primer hijo que nacía, pues iban a servir al Eterno, iban a ser los levitas, iban a ser los que iban a servir. En Números capítulo 8, versículo 9, dice, tú harás, estas son las instrucciones que le dio el Eterno a Moshe para separar a los levitas. La palabra levita o leví quiere decir y llamó Dios. Eso quiere decir la palabra levita. Tú harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo, o sea, de la carpa de reunión. Reúne a toda la congregación israelita, le dice. El versículo 10 dice, y haz que los levitas se presenten delante de Yahweh. Que los israelitas pongan sus manos sobre los levitas. Así que los israelitas, las 12 tribus de Israel, tenían que poner sus manos, levantar sus manos sobre los escogidos del Eterno para ellos dar la aprobación de que esos hombres iban a servir a él como sacerdotes. Que los israelitas pongan sus manos sobre los levitas. Versículo 11. Y que Aarón designe a los levitas delante de Yahweh como ofrenda elevada de parte de los israelitas, para que realicen el servicio de Yahweh. Entonces quiere decir que todo el pueblo de Israel escogía a los levitas para que los levitas fueran una ofrenda elevada de parte de todos los israelitas para que realizaran el servicio a Yahweh. Que una persona que tiene el corazón inclinado hacia el servicio de la casa del Eterno es un levita. Todo levita no puede evitar servir en la casa de Yahweh. Es algo que lo acapara, es algo que lo domina, es algo que lo gobierna. No se puede quedar en la casa, le entra una desesperación de no congregarse, le entra una desesperación porque no puede servir al Eterno, quiere estar activo dentro de la congregación en uno de los ministerios, porque sabe que Dios lo ha escogido. Eso es un levita, y él es una ofrenda elevada del resto de la congregación para el Eterno. Mire qué tremendo es ser un levita. Un levita no es cualquier cosa como se cree. Es más, se piensa dentro del cristianismo que el levita no existe. Que eso era para el Antiguo Testamento. Entonces, dentro del cristianismo, sin quererlo, íbamos de disparate en disparate. De verdades a medias a verdades a medias. Y así nos fuimos apartando y separando de la Torá, de las instrucciones de Dios, y así sucesivamente. Entonces, podemos decir que un levita es alguien que fue escogido y apartado, y eso quiere decir consagrado. Cuando el Señor dice, tú harás y los presentarás delante de mí, los apartarás a los levitas,
porque yo los he escogido a ellos para que ellos sean consagrados para mí. Entonces, el Ruach HaKodesh lo separa al levita para servir al Eterno dentro de la congregación. Alguien que trabaja dentro de la congregación, ya sea preparando la mesa de Hagdalá, ya sea limpiando, ya sea que le toca subir al altar, ya sea que tiene que hacer una lectura, ya sea que tiene que dar estudios bíblicos, ya sea que tiene que enseñar Torah, ya sea que hace los servicios de los sábados, ¿verdad? El Shabbat, ya sea lo que sea, si está activo dentro de la casa del Eterno, eso es un levita. Eso es un levita. Y un levita es alguien que Dios llama mi ofrenda elevada. No es cualquier cosa. Es ofrenda elevada. Es como para que todo el mundo anhele serlo. Pero da la casualidad que el pastor tiene que estar corriendo detrás de ellos para ver si aparece alguien con que sea ofrenda elevada al Eterno. Aunque después levantan la mano, ofrenda elevada soy. No, no lo eres. Porque si tú eres una persona que falta, que no llegas a tiempo, que hay que rogarte para que trabajes en la casa del Eterno, que te comprometes a trabajar para el Eterno y después te ausentas y no apareces por ningún lado. Amado, usted no tiene llamado a hacer una ofrenda elevada. No. La persona que tiene el llamado para hacer una ofrenda elevada, no hay que suplicarle, no hay que correr detrás de él o de ella, no hay que decirle recuerda que recuerda que te consagraron, no hay que decírselo, porque se desespera por servir al Eterno y está activo y está ahí y es ayuda al pastor. Ese es un levita. Los levitas no salen corriendo y el pastor corriendo detrás de ellos porque ellos a ver si ellos lo hacen. No, amado. No es alguien tampoco que fue colocado en una posición ministerial porque desea reconocimiento. Ay, yo quiero que me pongan a servir porque yo soy importante y yo creo que yo soy espiritual. Yo busco de Dios, yo oro todos los días. No, el hecho de que tú ores todos los días no implica que tú seas una ofrenda elevada. Entonces son cosas que se van aprendiendo con el estudio profundo de la Escritura. No es alguien a quien el pastor ha separado porque le cae bien. Me cae bien. Entonces, como me cae bien, lo voy a nombrar para que sea una ofrenda elevada, para que sea un levita. No. Eso no tiene que ver con que le cae bien al pastor. O déjame ponerlo porque es un buen diezmador. Esto no tiene que ver con el diezmo, no tiene que ver con la ofrenda. No, amado. Esto tiene que ver con un llamamiento divino de parte del Eterno, donde esa persona está dedicada al servicio en la casa de Yahweh. Punto. Sin presionarlos, sin buscarlos, sin llamarlos por teléfono, sin estarles rogando, nada de eso. Si hay que hacer todo eso, no te preocupes, pastor. No, elimínala, no sirve, no es. Y estas son cosas que el pastor tiene que hacer, que duelen, pero que tenemos que hacerlas si queremos tener un cuerpo ministerial saludable, consagrado y correcto delante del Eterno. Hay que hacerlo porque a quien Dios le va a pedir cuentas es al pastor. Tú, en tu cuerpo ministerial, tu gente, ¿son consagradas a mí? Porque si no lo son, pues ¿para qué los tienen? Eso, como dice el apóstol Pablo, ellos son manchas en vuestras reuniones. O sea, que si ponemos a alguien en el ministerio levítico de una congregación, ellos se convierten, si no son la persona indicada, ellos son manchas en nuestros agapes. Así de sencillo. Da dolor tener que enseñar esto, pero hay que enseñarlo, porque si no se enseña, vamos a estar fallándole al Señor.
Entonces el pastor, aunque pierda gente y la gente se enoje con el pastor, se moleste con el pastor, porque el pastor es confrontativo enseñando la escritura, se molestan, pero hay que hacerlo, porque si no lo hacemos pecamos contra el Eterno. ¿Usted me entiende? El pastor termina pecando contra el Eterno. Y es mejor, pues, que seamos obedientes a que no lo seamos. Sigamos. En la cristiandad no se le da tanta importancia al ministerio levítico, o sea, a los hermanos que sirven en la congregación, ya sean como diáconos, ya sea como mujeres, los servidores del templo. En el cristianismo no se le da tanta importancia al ministerio levítico dentro del cuerpo de Mashiach. Y aquí es que viene la diferencia, que pensamos que porque Mashiach vino, el ministerio levítico no existe. No, deje que usted se entere por la escritura si existe o si no existe. ¿Está bien? Vamos a ver si es verdad que el ministerio levítico no existe. Vamos a ver si es verdad que los hermanos que están trabajando en uno de los ministerios de la casa del Eterno, de la congregación, vamos a ver si es verdad que esos hermanos no son levitas. Vamos a verlo. Por la escritura, vamos a verlo. Porque el problema es que en el cristianismo, al decir vino Yeshua, se abolió el Antiguo Testamento. Al decir eso, pues elimina el ministerio levítico y se crea un ministerio levítico como hizo Jeroboam. Ah, bueno, hagamos 2 toros y digámosle al pueblo que así es. ¿Tú sabes? Y comienza a cometer barbaridades porque está faltando a la Torah. Son cosas impresionantes que se enseñan mal. En el nombre de Yeshua se enseñan mal, imagínense. Se enseñan mal en el nombre de Yeshua, para colmo. Entonces, sabemos que no está abolido en la Taná. No existe ninguna escritura que diga que el servicio en la casa del Eterno no existe. Cuando nosotros vamos a Hechos y se escogen los diáconos. ¿Quiénes estaban escogiendo los diáconos? Los apóstoles. ¿Y los apóstoles qué eran? Judíos. ¿Y qué eran? Se volvieron, estaban activos dentro del servicio de la casa. Y esto es sentido común. Sentido común. Pero bueno, ¿qué les puedo decir, amados que me están viendo? Qué equivocados estábamos. Y qué mal enseñábamos nosotros. Y aún hoy día, aún ahora dentro de raíces hebreas, hay confusión. Y dentro de raíces hebreas no se le está dando importancia al ministerio levítico en raíces hebreas. Y en raíces hebreas la gente piensa que puede servir a Dios porque quiere. No. Hay un llamamiento. Yo ahora que yo estoy levantando una congregación en raíces hebreas, yo lo que hice es que no nombré a nadie. Realmente no nombré. Yo empecé sin nombrar a nadie. Sino que yo dejé que el Rúa empezara a poner en el corazón de las personas servir a él. Entonces, cada vez que surgía alguien que quería servir al Señor, pues yo me daba mi tiempo, porque a veces quieren servir al Señor y tienen como un gozo aparente, que ay, sí, yo quiero, pero en la trayectoria del servicio se rajan. ¿Okay? Porque vienen obstáculos. ¿Y qué sucede? Que el levita o el siervo de Dios que está activo dentro de la obra del ministerio, no tiene que entender que le van a venir pruebas, que le van a venir obstáculos, que le van a venir situaciones, aún enfermedades, aún problemas en el hogar, pero que por arriba de eso se tiene que mantener firme. De lo contrario se descalifica. O sea, el Eterno lo descalifica. Porque Dios espera que nosotros nos mantengamos fieles, pase
lo que pase y cueste lo que cueste. Y eso es lo que no entendemos dentro del cristianismo. Creemos que podemos salirnos, que ay, me voy a quedar en mi casa porque está cansado. Ay, no, es que no me siento bien, yo no puedo llegar. Hermano, ustedes saben las veces que yo he llegado a primicia y he cogido un púlpito enferma, hasta con fiebre de 40 y con dolor de cabeza. Porque yo sé que yo tengo que estar ahí por ese pueblo, delante del Eterno. Cuando yo me quedo en mi casa y tengo testigos de siervos de Dios que están al lado mío de hace un fracatán de años, yo tengo que estar firme, porque de mi postura y de mi fidelidad es que ellos se alimentan para continuar. Si no hay un líder a quien seguir, pues entonces el pueblo se desvía, como dice la Escritura. Sin profeta el pueblo se desvía. Y el profeta es el pastor, es el ministro, es el que está ahí, pase lo que pase, cueste lo que cueste, llueva, no llueva, esté enfermo, no esté enfermo, tiene que estar ahí. Y eso es algo que hay que enseñárselo a la congregación, porque la congregación trae una mentalidad del cristianismo que es muy, ¿cómo diríamos? Muy débil, muy yo no sé, muy recostado, muy de, si me siento, si lo siento voy, si no lo siento no voy, si me gusta voy, si no me gusta no voy. Ay, amado, tantas cosas que tenemos que hacer ticún, tenemos que corregir todas esas cosas. Entonces, vamos a ir a, creo que ya fuimos por el 8, 13 y 15. Míreme bien. Tú harás que los levitas comparezcan ante Aarón y sus hijos y los designarán. ¿Ves? Los consagrarán. Quieren decir eso. Como una ofrenda elevada para Yahweh. ¿Dónde está? En el 13. Número 8, 13. Tú harás que los levitas comparezcan ante Aarón y sus hijos. Otras traducciones puede decir diferente. Pero va a decir lo mismo, pero de manera diferente. Tú harás que los levitas comparezcan ante Aarón y sus hijos, porque ellos eran los sacerdotes, y los designarán como una ofrenda elevada para Yahweh. Así apartarás a los levitas de entre los israelitas, y los levitas serán míos. Y los levitas serán míos. O sea, usted no es de usted. Usted tiene un dueño. Usted no se manda. A usted lo manda el Eterno. Usted no se pertenece. Usted no es el Señor de usted. Eso de que no, a mí nadie me manda. Pues sí, si eres un levita, a ti te manda el Eterno. Y eso hay que entenderlo, porque quieren ser levitas, pero que nadie me manipule. Nadie te está manipulando. Es que hiciste un compromiso con el Eterno porque Él te llamó. Los levitas serán míos. El versículo 15 dice, después los levitas estarán aptos, después de esto están aptos para el servicio de la carpa de reunión, una vez los hayas purificado. Entonces los levitas tienen que ser puros. No pueden ser hermanos impuros. No pueden ser hermanos que practiquen la mentira, el engaño, ser deshonesto, robar, faltar a la congregación, porque eso es otra cosa que la iglesia no cree o no piensa o no sabe que ausentarse los sábados es pecado. Deje que nos vayamos por la Escritura. Este sábado nos vamos a ir por la Escritura. Y usted va a ver si congregarse es o no es pecado. Y usted va a ver cuál es la sentencia de Dios por usted ausentarse. La sentencia de Dios. Dice, serás borrado de la ciudadanía de Israel.
Y muchas cosas que vamos a ir aprendiendo. Porque a mí me corresponde enseñar. Y yo soy la persona que Dios ha puesto para decirle a ustedes, mira, la Escritura dice que esta conducta es pecado. Mira, la Escritura dice que esto que tú estás haciendo es pecado. No es que yo quiera mandar tu vida, es que yo soy la persona que te está pastoreando, que está guiándole, para que usted pueda ser un israelita y entrar a vivir a la Jerusalén celestial. Eso es si a usted le interesa entrar a vivir a la Jerusalén celestial. Ahora, si no le importa, pues está bien. Yo no te digo nada, sigue por ahí para abajo, como decimos allá en Puerto Rico. Pero si a usted le interesa, pues, la verdad de la verdad es lo que yo estoy predicando. Todavía no importa que usted sea pastor. Si no estás cumpliendo Torah, tú no vas a entrar a la Nueva Jerusalén. No importa que seas pastor, evangelista, ni tengas ministerio, no importa nada de eso. Podrás ser salvo, que no se me malentienda, porque la salvación no tiene que ver con ser una persona que va a experimentar la resurrección para vivir en la Nueva Jerusalén. Estamos hablando de palabras mayores. Usted a lo mejor ahora dice, bueno, a mí qué me importa, eso es para cuando, bueno, no te importará ahora, pero cuando usted vea a todos los que vamos a resucitar con vestiduras sacerdotales, con rangos espirituales, caminando las calles de oro de Jerusalén, yo voy a ver si a ti te va a importar o no. Ahora no te importa porque estás aquí en esta calle, pero y cuando llegue la verdad, entonces sí te va a importar, y dice la Escritura que te avergonzarás. Porque se va a saber que estuviste y no fuiste fiel. Estas son cosas que... Ese es el honor y la honra de un levita, que él o ella ha sido apartada para hacer ofrenda elevada para Yahweh y es propiedad del Eterno. Yo tengo un dueño. Tú eres mi dueño. Yo oro así. Tú eres mi dueño. Tú eres mi amo. Tú eres mi Señor. Yo no me mando. Yo no me gobierno. Yo no me dirijo. Yo te entrego a ti voluntariamente la dirección de mi vida. Me acontece lo que tú quieres que me acontezca. Y no me acontece lo que tú no quieres que me acontezca, porque tú eres mi dueño. Ese es el tipo de oración que tenemos que hacer. Entonces, yo puedo decir, ¿cómo yo me voy a quedar en mi casa? Entonces, ¿quién me dirige a mí? ¿Quién es mi dueño si yo me quedo? No, yo estoy demostrando que la dueña soy yo porque me quedé. Porque si yo tengo un compromiso, yo voy a estar ahí, pase lo que pase y cuésteme lo que me cueste. Entonces, tocar a un servidor del templo, hablar un falso testimonio, difamar a un levita, ensuciar su dignidad, es un pecado grave, gravísimo. Eso es porque usted ser una ofrenda elevada y el Señor ser su amo. ¡Ay del que te difame! ¡Ay del que te toque! ¡Ay del que hable mal de ti! Y te voy a decir algo, levita. Dentro del pueblo de Dios hay mucha gente que habla mal de los siervos del Eterno. Y por eso es que en la vida no les va bien. Y están en pecado. Y muchas veces, muchos de ellos no han podido entrar ni siquiera a la revelación de raíces hebreas por la lengua. Porque Dios dice, tú no vas a entrar. Tú estás hablando de un siervo mío de verdad, tú no vas a entrar. Y no los dejes entrar a raíces hebreas. No les enseña la revelación. Los deja dando vuelta en el desierto. A pesar de que van a ser salvos como quiera. Pero se les quita el privilegio de ser un sacerdote que va a reinar con Yeshua. Y recuerden algo, sacerdocio es una cosa y reino es otra. ¿Ok? Piense, porque tiene que, esto que yo les mostré, usted tiene que darle mente, tiene que analizarlo.
Tiene que analizarlo. Porque cuando Yeshua habla y la Escritura habla de que reinaremos juntamente con Él, Él dice que somos un real sacerdocio, o sea, un reino sacerdotal. Quiere decir que hay un reino sacerdotal y hay un rey que va a reinar sobre Israel, que sabemos que es el rey David, porque Dios lo dijo así en la Escritura, que David iba a resucitar y ese iba a ser el rey de Israel. Pero nosotros, con Yeshua HaMashiach, vamos a pertenecer al reino sacerdotal. Y estamos hablando de palabras mayores, no es cualquier cristianito, no es cualquiera que entró a raíces hebreas, que se queda en la casa viendo televisión, y no. O que piensa que está bien activo, pero todo lo ve por las redes sociales. No. El circuito de Tikkun, el circuito de hacer Tikkun está dañado. Está dañado. Usted sabe de lo que yo estoy hablando. Está dañado ese circuito, ¿ok? Porque no está haciendo Tikkun. Está con una mentalidad del cristianismo. ¿Ok? En la cristiandad no se le da tanta importancia al ministerio levítico dentro del cuerpo de Mashiach. Porque quiero decirle que una cosa es el sacerdocio que está practicando Judá, o sea, la tribu de Leví en Judá, y otra cosa es el sacerdocio en Yeshua HaMashiach. Son dos cosas. Porque ellos no tienen a Yeshua HaMashiach, recuérdelo. Pero están claros en cuanto al sacerdocio. ¿Me estoy dando a entender? Están claros. O sea, ellos tienen el sacerdocio. El problema es que ellos no creen que Yeshua HaMashiach es el sumo sacerdote. Ahora, ese es el problema. El problema de ellos es, ellos tropezaron en la piedra que hace caer. ¿Cuál es la piedra que hace caer? Yeshua. Esa es la piedra angular, esa es la piedra que ellos tropiezan y caen. Pero no solamente tropiezan los judíos, también los cristianos. Pues los cristianos no acaban de creer que Yeshua es judío. Entonces, en el nombre de Yeshua, un momentito, si me dan una oportunidad. Ven. Sí, no sé. ¿Puede? Perdónenme, amados que me están viendo por las redes sociales, que la perrita mía, pues, no sé qué le pasa a ella, que cuando yo estoy dando estas clases ella se pone muy inquieta. Sí. Antes ella se robaba las cámaras, ¿te acuerdas? Y aparecía, entonces me llamaban y me decían, la perrita tuya salió en la cámara durante el Shabbat, durante la clase. No quiero que eso suceda más. Entonces, sabemos que el ministerio levítico como tal no está abolido en la Taná. ¿Okay? No existe ninguna escritura que diga que el servicio en la casa del Eterno no existe. No es cierto, porque si no, no hablaría de los dones que tiene el cuerpo de Mashiach, cada uno de los que está dentro del cuerpo de Yeshua HaMashiach, con dones y con talento. Entonces estamos hablando de que sí hay un sacerdocio ahí. En la actualidad la tribu de Judá ha logrado reconstruir todos los utensilios en la actualidad. Ellos han reconstruido los utensilios de la casa de Leví para
activar el servicio levítico. Hasta la vaca roja, ellos la han logrado ya. Han logrado los machos cabríos, han logrado muchas cosas ellos. Hay una pregunta que nosotros vamos a hacernos, tenemos que hacerla, y esa pregunta es esta: ¿ha abolido Elohim todos esos rituales y ceremonias, todos esos rituales? ¿Los ha abolido realmente? Hágase esa pregunta, porque lo que sí sabemos de seguro es que abolió la sangre derramada de los animales para cubrir los pecados. Eso sí lo abolió, eso sí. Vamos para Hebreos, y presten atención a la carta de los Hebreos, porque la carta de los Hebreos fue una carta escrita a los hebreos, a todas las congregaciones que son llamadas hebreos. O sea, nosotros somos hebreos. Todo aquel que cree en las enseñanzas de Yeshua HaMashiach y todos aquellos que consideran que Yeshua es un israelita judío, pues al convertirnos a él nos convertimos en hebreos. Pasamos a ser parte de la nación de Israel por causa de Yeshua, quien es la puerta. Por eso es que él decía: yo soy la puerta. Porque Él es la puerta para nosotros entrar a ser parte de la nación de Israel. Vamos a leer el capítulo 11 de Hebreos 9. Fíjense bien lo que dice: pero estando ya presente el Mashiach. Ahora viene, en medio de aquello que yo les enseñé, Jeroboam, la política, las 10 tribus, y luego Judá y lo que significa. Y ellos llevando a cabo la religión de la manera que Dios le estableció. Están en lo correcto. Pero hay algo. Llegó Mashiach. Entonces, algún tipo de alteración va a haber. Tanto en las 10 tribus esparcidas como en Judá y Leví. Porque apareció Mashiach. Y esto trae una alteración que es lo que en el cristianismo no se entiende. En el cristianismo se entiende que al llegar Mashiach se rompe con las 10 tribus de Israel y se rompe con Judá y el sacerdocio. Imposible. El Señor no va a hacer eso más nunca. Pero eso es lo que pensamos y se nos enseñó en el cristianismo. Que Yeshua vino a crear una religión nueva, diferente a la que el Eterno le entregó a Judá o a Israel completo, pero bueno, a Judá luego porque dividió el reino. Entonces, una vez llega Mashiach, ocurre esto. Pero estando ya presente el Mashiach, mire esto: sumo sacerdote de los bienes que han venido. ¿Cómo dice la Biblia de ustedes? Hebreo 11, 9. Ajá. 11:9. No, 9:11. Oh, 9:11. 9:11, búsquenlo, porque es importante esta escritura. Esta escritura va a traer mucha luz, preste atención a ella. Escucha, dice: pero estando yo ya presente Cristo, Ajá. sumo sacerdote de los bienes venideros. Ok, mire lo que dice. Pero estando, esa versión es mejor, como lo dice es mejor. Pero estando ya presente Mashiach, sumo sacerdote. Entonces se le da el título de sumo sacerdote. ¿Quiénes eran los que ejercían lo de los sacerdotes y lo del sumo sacerdote? Los levitas. ¿Ok? Pero estando ya Yeshua HaMashiach presente, se convierte, se le da el título de sumo sacerdote de los bienes venideros, lo que va a ocurrir cuando Él regrese, no ahora, en este momento simplemente a nivel espiritual está hecho, pero no se ha materializado, no está hecho una realidad, ¿ok? Es de algo
que va a venir. Sígueme leyendo, Celia. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, Ok. es decir, no de esta creación. Exacto. Entonces, voy a leerlo acá como lo dice. ¿Ok? Mediante la más amplia y perfecta morada. El cuerpo de Mashiach es la morada. ¿Ok? No hecha de manos. Es decir, no de esta creación, sino de una creación superior. ¿Ok? Entró una vez para siempre en el Santísimo, en el lugar santísimo, ¿correcto? Logrando así eterna redención. Y apunte esto, eterna redención. Lo logró Yeshua HaMashiach por medio de su cuerpo, que era un cuerpo santo y sin pecado. Y él logró entrar al Santísimo, a la presencia misma de Elohim. ¿Okay? Ya no por medio de la sangre de los cabros, ni de becerro, sino por medio de la sangre de él mismo. Entonces, esto trae un cambio terrible. Porque ahí sí el Señor está diciendo, el Eterno está diciendo, bueno, ya no se va a hacer más la redención de pecado por medio de derramamiento de la sangre de los animales. Ya no se le va a dar muerte a animales para que la sangre de esos animales te cubran a ti tus pecados. Ahora, yo voy a ir, yo mismo voy a ir. Y por medio de un cuerpo santo, separado y apartado, que no va a ser creado por medio de un hombre y una mujer, sino por la misma creación mía, entonces yo voy a estar ahí. Y cuando yo muera, que es Yeshua HaMashiach, entonces se logra una redención eterna. Ya no hay que volver a repetir la misma ceremonia para la purificación, porque el Señor logra una redención eterna. Ahora voy a seguir explicando. Porque si la sangre, versículo 13, de cabros y de toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados los santifican, concediéndoles una purificación externa, porque la sangre de los machos cabríos lograban una santificación o una pureza, una purificación externa, pero no lograba un cambio del corazón. No lo lograba. ¿Ok? Lo dejaba de manera externa. Lo lograban de manera externa. Pero cuanto más la sangre de Mashiach, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. ¿Cuáles son las obras muertas? Las obras de matar a un animal para derramar la sangre de ese animal. Eso es una obra muerta. ¿Por qué? Porque limpiaba o purificaba externamente, pero no el corazón del hombre. Por eso dice que es una obra muerta, una obra que no da resultado, que es momentánea. Entonces, si entendemos bien esta escritura que acabamos de leer, siga mi secuencia, porque es como único va a entender esto de hebreo. Hebreo es muy difícil de entender. Muy difícil de entender el hebreo. Hebreo, ay Dios mío. Usted se tiene que ir para los originales para ver qué fue lo que Pablo quiso decir. ¿Qué? Porque cuando Pablo habla de la ley, Shaul habla de la ley, no está hablando de la ley de la Torá. Entonces el creyente cuando lee sobre la ley y que la ley es maldición y que la ley no logra nada, los creyentes se piensan que se trata de la Torá. No se está... Se cayó. Sí,
Siga, siga. Sí, ok, entonces, que se le pasó algo a la cámara acá. Cada vez que el apóstol Pablo habla de la ley, no está hablando de la ley de la Torá. Está hablando de la ley oral, que fue lo que los judíos añadieron para que se asegurase que se estaba cumpliendo la Torá. Pero son cosas añadidas. ¿Ok? Y eso es importante. Entonces, surge una pregunta, ¿qué es esta? La obra de Yeshua nos separa de Israel y nos separa de los mandamientos de la Torá, o nos coloca en un sacerdocio más puro y de más compromiso con la nación de Israel. Voy a repetir esa pregunta, que si usted leyó Hebreos 9:11, usted tiene que estarse haciendo esta pregunta que yo estoy llevando a cabo. Esta es la pregunta. La obra de Yeshua HaMashiach, lo que él hizo para que nosotros tuviéramos una redención eterna, nos separa de Israel y nos separa de los mandamientos de la Torá, o nos coloca dentro de un sacerdocio más puro y de más compromiso con la nación de Israel. Esa pregunta tiene que hacérsela. Si usted considera que Yeshua nos separa de Israel, está equivocado. Yeshua vino a lograr que Israel lograra una redención eterna. Si no, no estuviera hablando de los machos cabríos, ni de la sangre, ni de los sacrificios. No estuviera hablando de eso. Y lo está hablando. Entonces, la obra de Yeshua no nos separa de la ciudadanía de Israel. No nos desconecta de Israel. Ni nos separa de la Torá. No. Más bien nos coloca dentro de un sacerdocio más puro, porque el título de sumo sacerdote que logra Yeshua HaMashiach, que se le entrega a Yeshua HaMashiach, viene por la orden sacerdotal de Melquisedec. Y eso es lo que dice. Entonces Melquisedec no es un nombre de un rey. Melquisedec es una orden sacerdotal superior a la que Dios le entregó al pueblo de Israel. Bien, vamos para Hebreos capítulo 8, versículo 3. Búsquelo, vaya buscándolo, porque estas escrituras son bien necesarias entenderlas. Bien necesarias. Hebreos 8, capítulo 3. Dice, porque a todo sumo sacerdote se le designa, o sea, se le aparta o se le consagra para presentar ofrendas, que es de los animales y todo esto, y aún de dinero, y sacrificio. De ahí que era necesario que él tuviera algo que ofrecer. O sea, como en el sacerdocio, la persona quedaba consagrada para presentar ofrendas. ¿Se acuerda que yo les dije que los sacerdotes eran una ofrenda elevada? Y que esos sacerdotes iban a presentar entonces las ofrendas al Eterno, porque ellos mismos también eran ofrendas elevadas. Piense y empate una cosa con la otra. Porque, oiga bien, porque a todo sumo sacerdote se le consagra, se le aparta para presentar ofrenda y sacrificio. De ahí que es necesario entonces que tuviera algo que ofrecer. Ok, entonces, versículo 4, si Yeshua estuviera sobre la tierra ahora mismo, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdote en la actualidad. Israel tiene su sacerdote
que ya mismo van a empezar a funcionar tan pronto se levante el templo. ¿Ok? Entonces, si Yeshua estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería un sacerdote, porque ahora mismo existen los sacerdotes, los de la tribu de Leví, como ustedes y yo sabemos, que presentan ofrendas según la Torá. Ellos sirven, o sea, los levitas sirven en lo que es figura y sombra del santuario celestial. Yo sé que esta clase es un poco tediosa, porque hay que seguirla y hay que ponerle inteligencia a lo que usted va oyendo. Pero si no se sabe y no entiende estos versos bíblicos y esta escritura de Hebreos, usted no va a entender entonces por qué en Yeshua todavía está vigente el sacerdocio. Eso es lo importante de esto. Entonces, los sacerdotes de la actualidad están funcionando en lo que es figura y sombra del santuario celestial. ¿Okay? Porque cuando Moshe va a construir el tabernáculo, se le advirtió y se le dijo: haz todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora Yeshua ha alcanzado un servicio sacerdotal más excelente, porque es intercesor, oiga esto, de una alianza, de un pacto superior establecido sobre promesas superiores. Amén. Amén. No es que se deshizo el sacerdocio, no, es que Yeshua hizo que el sacerdocio trascendiera a otro nivel superior. Pero no separado de Israel, porque Yeshua es un judío de la tribu de Judá, ¿okay? Que Dios separa en lugar de la tribu de Leví. Porque de la tribu de Leví no viene Yeshua, viene por Judá. Entonces Dios lo hizo así para decir, no. Porque Judá quiere decir alabanza, adoración. Okay. Se coge a Judá y lo pone a Yeshua y le entrega un sacerdocio según la orden de Melquisedec. Y lo trasciende. El sacerdocio levítico lo lleva a otros niveles por medio de Yeshua. Y eso es lo que hay que entender, porque si no entendemos eso, entonces no vamos a entender por qué el Señor está restaurando a todo Israel, juntando a todo Israel. Porque tenemos ya un sumo sacerdote, que es Yeshua HaMashiach. ¿Comprenden esto? Claro, porque viene a rescatar todas las ovejas, porque Él está reuniendo a Israel. ¿Ok? Y está escogiéndose un pueblo sacerdotal dentro del Israel que Él está formando. Es por eso que el ministerio levítico como tal, o sacerdotal como tal, cobra fuerza y cobra vida en Yeshua HaMashiach. Y eso es necesario que lo podamos entender. Si no lo entendemos, no le vamos a dar importancia a nuestro servicio en la casa del Eterno. Vamos a pensar, ay, me tienen aquí ayudando, ay, Dios, me han tirado esta carga arriba, ay, Dios, qué molestia. Hermano, perdónenme, voy a decirlo ahí, a calzón quitado. Usted no sirve, usted no tiene llamado, sálgase. Sálgase de servir al Eterno a ese nivel. Está bien que usted sea parte del pueblo de Israel, sentadito, tranquilito, llegó, alaba al Señor, adora, pero coger altar, servir la mesa de Jaldalá, dar clases de Torah, darle instrucción a los niños, darle estudios bíblicos a los jóvenes, tener un ministerio de limpiar la congregación. ¿Sabe lo que es eso?
Usted no está limpiando la congregación, amado. Amado, quítese eso de la mente. Ay, Dios, me pusieron a limpiar los toiles. Amado, usted no sabe lo que está diciendo. Usted es un levita. Pero no, usted dice, ay, me pusieron a limpiar los toiles. Ay, me pusieron a hacer el closet. O me tienen afuera y nada más estoy en el parqueo. Me tienen en el parqueo. Parqueando los caballos. O estoy de portero. O estoy de portero. Cuando es algo Usted bíblico. sabe el honor de ser un portero. No tiene idea. Métase a estudiar. Coja la palabra portero. Y usted coge la palabra portero. Y usted se va a una concordancia. Y usted empieza a anotar todos los versos bíblicos donde la palabra portero aparece. Así que se preparan los estudios bíblicos. Así que yo hago. Y a veces tengo 7 libros abiertos. 7, 8 libros abiertos a la misma vez. Y me voy para uno. Y me voy para el otro. Y me voy para el otro. Y leo aquí. Y leo allá. Y me voy. Y después termino en la computadora. A ver si es verdad que todo lo que dice la computadora pega con lo que yo estoy estudiando en los libros. Y cuando usted estudia lo que es ser un portero, usted dice, Dios mío, yo no soy digna de ser un portero. Pero como la iglesia no sabe nada de eso, dice, ¡ay! ¡Me tienen de portero! Sin embargo, lo menosprecio. Y no menosprecia la posición. Imagínese usted. Dios mío. Es tanto el ticún que hay que hacer en la mente. Es tanto los cambios que hay que hacer. Que usted no tiene una idea. Pero bueno, vamos a hacer lo importante. Porque dice, mire. El versículo 6 dice, porque ahora Yeshua ha alcanzado un servicio sacerdotal más excelente, porque ahora Él es intercesor de una alianza, de un pacto superior establecido sobre promesas superiores. O sea, logró transicionar el pacto anterior, lo lleva a otro nivel superior. Entonces, soy otra pregunta. ¿Por qué la alianza de Yeshua es superior a la primera alianza? ¿Por qué el pacto en Yeshua es superior al pacto anterior? ¿Se lo está preguntando? Porque yo me lo pregunté. Y está en Hebreos capítulo 8, versículo 7. Dice, porque si la alianza hubiera sido sin defecto, no se habría dado lugar para una segunda alianza, o sea, para un segundo pacto. Si el primer pacto hubiera sido sin defecto, que ahí es que los cristianos se equivocan. Ah, mira, el Antiguo Testamento es un pacto que no tiene, tiene defecto y no sirve. Eso no es lo que está diciendo ahí, amado. Lo que está diciendo es que le faltó perfección a la alianza, al pacto nuevo, al pacto viejo. Le faltó perfección, había defecto en él. Entonces, dice, no se habría dado lugar para una segunda alianza. O sea, si el primer pacto no hubiera sido perfecto, no habría necesidad de un segundo pacto. No dice que el pacto anterior no sirvió. Sí, sirvió, pero no era lo suficientemente perfecto como Dios quería. ¿Dónde encontramos eso? En el versículo 8. Léalo. Porque tenemos que hacer nuestra pregunta. ¿Cuál es el defecto que tiene el pacto antiguo? Por lo cual caduca. O sea, Dios lo elimina.
¿cuál es el defecto que tenía el pacto primero? Porque hay que preguntarse, ay, el pacto primero, espérate, el antiguo pacto no servía. ¿Y por qué? Hay que preguntarse. Porque eso es lo que es profundizar en la Escritura, eso es lo que es estudiar la Escritura. Entonces, sirvió para, dice la Escritura en otros versos bíblicos, que el nuevo pacto era nuestro ayo para llevarnos a Yeshua. ¿Ok? Nos cuidó para llevarnos a Yeshua. Quiere decir que el Antiguo Testamento sirvió para irnos conduciendo en una santidad, cosa de que cuando viniera Yeshua entráramos en una perfección. Eso es lo que está diciendo realmente. No es que nos sirvió. No, sí sirvió para lo que Dios quería. Para traernos a Yeshua HaMashiach y que pudiéramos entender que el pacto en Yeshua HaMashiach es superior al primer pacto. ¿Vieron eso? Le están dando mente. Entonces, ¿dónde lo dice? ¿Dónde dice cómo? ¿Cuál es el defecto que tiene el primer pacto? Por lo cual caduca. Bueno, está en el capítulo 8, versículo 8 de Hebreos. Ahí mismo. Dice, porque él la encuentra falta, o sea, él la encuentra que no está perfecta, que no provechosa, la encuentra sin perfección, cuando dice, miren, vienen días, dice Yahweh, en que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, una nueva alianza. Ahora fíjese, ¿está mencionando a una iglesia gentil o está mencionando a la casa de Israel y a la casa de Judá? Está mencionando a la casa de Israel y a la casa de Judá. No está mencionando a los gentiles. No está mencionando a un grupo de personas diferentes a la casa de Judá y a la casa de Israel. No. No está mencionando eso. Está mencionando a estas dos casas. Está diciendo que el pacto anterior no es perfecto porque no redime a las dos casas. Eso es lo que está diciendo. No la redime el pacto anterior. Hizo una separación. Jeroboam por un lado, Judá por el otro. ¿Okay? Los levitas no pudieron reconciliar a Israel con el pacto viejo. No reconciliaron a Israel. No pudieron reconciliar a Israel con el pacto viejo. Pero aquí está mencionando a Judá y a Israel, el cual es redimido de manera eterna por medio de Yeshua HaMashiach, el pacto nuevo. Entonces se logra reunir la redención, la unión de los dos y la redención eterna de los dos. Mire qué interesante está esto. Eso es lo que dice Hebreo, no otra cosa. No es lo que nos enseñaron en el cristianismo. Yo quiero parar aquí porque ya es tarde, ya llevé 1 hora y media en esta clase. Cualquier pregunta la puedes hacer ahí mismo por medio de Facebook. Puedes hacer preguntas y yo con mucho gusto, con mucha alegría, pues puedo contestar tus preguntas. Recuerda, el nuevo pacto en Yeshua HaMashiach, pues perfecciona el pacto antiguo realmente. Es mucho mejor, mucho más perfecto, logra una redención eterna. Shalom, shalom. Vamos a orar un segundo. Eterno Adonai, te bendecimos, te alabamos. Te damos las gracias por tu Ruach HaKodesh en medio de nosotros. Toca a los hermanos, abre su entendimiento, da sabiduría, da inteligencia para comprender tu palabra, para comprender las sagradas escrituras. En el nombre que es sobre todo nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Shalom, shalom. Amén.
Baruch Hashem, nos gozamos de que hayas podido estar con nosotros compartiendo durante esta ministración. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, puedes llamarnos al 305-916-9015. Dios me lo bendiga. Shalom. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en un servicio y una enseñanza más de Primicias Ministries. Es importante recargar y recordar de que Primicias Ministries es una congregación o quejilá de iniciación o de transición a las raíces hebreas desde sus respectivas creencias. Esta congregación está diseñada para apoyar a aquellos que dan sus primeros pasos en las raíces hebreas de nuestra fe bíblica. Recuerden de acompañarnos, de seguirnos en las redes sociales y en la información que aparece en pantalla a través de Facebook, donde usted se puede comunicar y conectar con nosotros todas las semanas a través de cada una de las transmisiones y enseñanzas que transmitimos a través de esta plataforma en las redes sociales. También nos puede seguir a través de YouTube y en las demás redes sociales que aparece en pantalla. Bendiciones, Baruch Hashem y Shalom Shalom a todos ustedes. Trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministry.